Hola, mi nombre es Isabel Molina. Bienvenida a la píldora de inicialización de OpenSCAD creando primeras figuras. Hoy aprenderemos un conjunto de primitivas geométricas y modificadores básicos que mostrarán la base del potencial de esta herramienta. Empezaremos viendo el entorno de desarrollo de OpenSCAD. Como vemos en la imagen, podemos distinguir tres partes: la barra de editar, que ocupa todo el espacio izquierdo, en blanco; la zona de previsualización con una barra de herramientas debajo, tiene el fondo amarillo y el eje de coordenadas y ocupa la mayor parte de la ventana; y por último la consola, debajo a la derecha. Para crear nuestras primitivas geométricas y los modificadores que aplicaremos sobre ella, utilizaremos la zona editar. En concreto utilizaremos el área blanca para introducir el código y poder crear nuestros objetos 3D. En esta píldora explicaré cómo se crea un cubo, un cilindro, un polígono y esfera. Bien, para crear un cubo se escribe el comando cube y a continuación, entre paréntesis seguido de corchetes, se indican las medidas en milímetros que queremos que tengan el eje X, Y y Z respectivamente. Y finalmente cerramos la línea con un punto y coma. En el ejemplo siguiente, creamos un cubo de 15 por 15 por 15. Para ver el resultado, OpenSCAD no representa nuestra geometría en tiempo real. Se necesita compilar. Para ello es tan sencillo como presionar F5 o hacer clic en el botón previsualizar. Y aquí tenemos el resultado de crear un cubo. Para crear un cilindro utilizaremos la primitiva cylinder, la cual le indiquemos la medida del radio con el parámetro R y la altura con el parámetro H, ambos siempre en milímetros. Si nos fijamos en nuestro cilindro, está compuesto por polígonos. Podemos definir un poquito más el perímetro cambiando el número de lados que tiene el cilindro. Esto lo hacemos con un tercer parámetro, $fn. Aquí tenemos un ejemplo en el que hemos utilizado $fn igual a 100, quedando nuestro cilindro resultante mucho más definido. Como vimos en el caso del cilindro, queda bastante claro que es el parámetro $fn el que será que utilicemos para generar polígonos regulares. Por ejemplo, si queremos crear un hexágono, utilizaremos la definición de cilindro poniéndole el parámetro $fn igual a 6, que es un hexágono. Aquí vemos el resultado. De esta manera se puede generar cualquier polígono regular, desde un triángulo equilátero, indicándole que va a tener 3 lados, o un polígono de n caras. Para crear una esfera se utiliza el comando sphere, para el cual solo debemos indicarle el tamaño del radio, R, recordemos, en milímetros. Como en el caso anterior, también se puede controlar el número de caras con el controlador $fm. En este caso, como vemos, hemos creado una esfera de 100 caras. Si no le proporcionamos ningún valor a $fm, como vemos debajo, por defecto se generará una esfera de 20 caras. A continuación paso a explicar tres modificadores básicos: el centrado de las piezas, la traslación y la rotación. Si observamos el cubo, veremos que su origen coincide con el eje 0 en los ejes X, Y y Z. Si queremos variar esa posición para que sea el propio centro del cubo el que esté alineado en el 0 del sistema, añadiremos dentro del paréntesis y después de las medidas de nuestro cubo, center igual a true. De tal manera que si presionamos F5 o el botón de previsualizar, veremos cómo el cubo ha cambiado su posición alineando su centro con el origen de coordenadas. Es posible que cuando estemos creando nuestro diseño queramos colocar los objetos en diferentes zonas de los ejes. Para ello tenemos el modificador de traslación. Este modificador desplazará la pieza a la que precede los milímetros que le indiquemos en los ejes X, Y y Z respectivamente. Veamos un ejemplo en el que trasladamos nuestro cubo anterior 30 milímetros en el eje X. Para ello escribimos delante de la definición del cubo lo siguiente: translate 30,000. Como vemos, los modificadores no llevan punto y coma, porque aplica el objeto que viene a continuación. Una vez presionado F5 o el botón de visualización, veremos que nuestro cubo se ha movido en el eje X. Con este comando podremos trasladar nuestra geometría en los tres ejes de manera libre. Otro modificador útil es la rotación de objetos. Este permite rotar los objetos tantos grados como se indique en los diferentes ejes X, Y y Z. Vamos a rotar nuestro cubo 45 grados, pero no está centrado. Debemos recordar que si queremos que esté centrado, deberemos indicarle center igual a true. Y aquí vemos el cubo rotado 45 grados sin centrar y debajo, utilizando center igual a true,
el cubo rotado 45 grados. Bien, conociendo las tres primitivas y teniendo en cuenta las operaciones que hemos aprendido, aquí se muestran dos ejemplos de diseño que se pueden crear. ¿Te atreves a crear el tuyo? Muchas gracias por tu atención.